escuchás lo que querés escuchar, porque generamos los mejores contenidos para que te informes de primera mano, antes y mejor. Y mejor, Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír. Bueno, quien quiera oír que oiga la verdadera historia, escuchando luces y sombras de nuestra historia. Hoy en un día especial, es el Día de la Soberanía y tenemos un invitado de lujo, ¿no es cierto, Marilina Juárez? Exacto, sí, el Día de Me la aprendí Soberanía. el nombre, estuve desde el lunes pasado repitiendo, le decía a mi esposa, a ver, lo digo bien. Pepe Muñoz Aspiri, ¿lo dije bien? Sí, esta vez lo dijiste bien. ¡Qué maravilla! Lo que es tener Sí. perseverancia en la repetición de las cosas. Y yo estoy ahora tratando de corregir mi nombre, porque estuve con una compañera maravillosa que ustedes conocen, que es Itziar Recalde, pero yo le decía Itziar. Claro. Es la hermana de Aritz Recalde. Así es. Entonces le Son decía nombres Aritz complicados. Itziar, son esos nombres vascos, no tan particulares, que uno... Pero el otro día estábamos hablando de cómo somos los argentinos, que somos un pool genético de un comandante de gendarmería. Tiene que ver esto con la soberanía también, ¿no? Así Porque estoy en Formosa y le digo, tenés que hablar con el comandante fulano. ¿Y quién es el comandante fulano? Ese que está ahí. Lo voy a ver. Cuando vuelvo le digo, no, quiero hablar con el comandante de gendarmería. Ese, le digo, no, ese tipo con esa pinta, ese es un actor que está haciendo algo de la triple frontera. Dejate de embromar. ¿Ah, vos pensás que todos los gendarmes tienen que ser morochazos? Y sí, como corresponde a los hijos de la tierra. Este es hijo de la tierra. Bueno, la cuestión es que este hombre hablaba el guaraní a una velocidad pasmosa y tenía un apellido que todavía no lo puedo pronunciar bien, lleno de consonantes, porque el papá era ucraniano. Mirá. Y la mamá era coreana. Wow. Y él había nacido en Huera y estaba destinado en Formosa. Bueno, eso es parte de la soberanía, es decir, cómo se van ocupando los territorios en la construcción de ciudadanía. Y la ciudadanía es la incorporación de todas las corrientes culturales y también todas las corrientes étnicas. Por eso, cierto indigenismo a mí me parece un racismo inverso, de la misma manera que recién estábamos hablando con Marilina. Ella no es feminista, como yo no soy machista tampoco. Exacto. Buscar el punto intermedio, ¿no? Es que uno trata de luchar, o sea, yo siempre tuve una postura de algún modo machista porque fuimos educados en una sociedad de ese tipo. Ah, eso sí. Y a uno le cuesta, o a mí me cuesta, de alguna manera, ir incorporando todas estas cosas, digamos, estos nuevos derechos, estas nuevas situaciones que se van dando, porque bueno, la sociedad va evolucionando y la idea es que uno no se quede en el tiempo, ¿no? Sin lugar a dudas, por ejemplo, ahora sería increíble que se componga un tango. Estoy recordando los viejos tangos que me divierten mucho, ¿no? Del mundo rivero, como diciendo, che, Cirilo, vos no sos el descendiente de un duque italiano, vos descendés de negros candomberos, o cuando le dice no te rompo de un tortazo para no pegarte en la calle, esas cosas bastante brutales, que estaban absolutamente asumidas, ¿no? Macho era el tipo que le pegaba a las minas, por ejemplo. Claro, eran todas cosas que en la sociedad fueron como... Estaban cosas naturalizadas. contempladas y naturalizadas, que bueno, el avance de los tiempos y de las diferentes, digamos, los distintos derechos que se van incorporando y conquistando, porque bueno, si hay algo que los derechos tienen es que hay que conquistarlos y defenderlos. Esto tiene también que ver con el asunto de que hoy estamos conmemorando el Día de la Soberanía, ¿no? Y nos habían... y lo cual es verdad, la soberanía como si fuera la defensa exclusivamente del territorio, pero ahora entendemos que soberanía también es la defensa de la calidad de vida, y estamos hablando de soberanía alimentaria, que eso es importantísimo, es decir, estamos recreando, el concepto sigue siendo el mismo, pero lo estamos enriqueciendo
con nuevas cosas. Con nuevas cualidades. Cualidades digamos. porque los tiempos cambian, evidentemente. Exactamente. Antes estaba, digamos, contemplado que de repente una persona tenía que trabajar 18 horas y... Sí, así naturalmente. Digamos, se naturalizó y después, bueno, ahora... O que el heroísmo era parte de la historia. Recién estaba con un compañero y me decía, bueno, vos vas a recordar... Le digo, no, yo no, vamos. Le digo, primero que, no sé yo, a las cosas hay que empezar a hablarlas en colectivo, porque somos todos los compañeros, ¿no? Las cosas las hacemos en conjunto. Pero cosas del pasado, le digo, no, son cosas del presente. Fíjate vos, le digo que los héroes, hoy es la conmemoración de la batalla de Obligado, que es una parte de la guerra del Paraná. Exacto. Una batalla que se perdió, pero una guerra que finalmente se ganó, porque todas las condiciones que impuso la Confederación Argentina fueron aceptadas por las principales potencias de la época. Los héroes de Obligado, le digo, caminan al lado nuestro. Me dice, sí, en la historia, en las canciones, vamos a escuchar ahora justamente a Alberto Merlo y al gran Citarrosa. Le digo, no, los mejores están en el colectivo. ¿Sabés quiénes son? Son los veteranos de Malvinas. También. Porque supuesto. Los héroes de Obligado se reencarnaron en los veteranos de Malvinas. Y te voy a decir en qué. Porque pelearon contra el mismo enemigo y pelearon en las mismas condiciones de inferioridad. Y aparte, bajo supuestas dictaduras. Es decir, la gente que moría en las barrancas de Obligado no estaba peleando por la dictadura de Rosas, sino que estaba peleando por la soberanía de los ríos interiores. Y los muchachos de todas las edades, porque no nos olvidemos que los oficiales de la Fuerza Aérea que caían tenían 23 años, esos también eran mal llamados chicos de la guerra, no estaban peleando por una junta de atorrantes que decían que habían tomado el poder para defendernos, a defender el occidente cristiano, etcétera, etcétera, mientras estábamos entregando todos nuestros recursos naturales. Íbamos a pelear por la recuperación del territorio irredento. Es decir, ese concepto sigue verdaderamente y está con nosotros. Tal cual, tal cual. Y yo creo que este es un momento crucial de nuestra realidad nacional que tiene precisamente que ver, digamos, con esta defensa de la soberanía, ¿no es cierto? Porque hay un avance notable de los mismos sectores. De los mismos sectores del mismo imperialismo. En ese caso, en aquel entonces era el imperialismo anglosajón, junto con el francés, y en este caso es una avanzada de los imperialismos de Estados Unidos y del FMI, digamos. Sigue siendo lo mismo, una pues avanzada liberal, todavía peor, porque no contempla al ser humano, la dignidad humana. ¿Sí? Exactamente. Entonces se ha perdido a nivel global esta visión de la dignidad humana que tiene que ser el valor más superior que tienen que tener todos los estados en defensa de la dignidad humana. Como bien decía el compañero Aspiri, soberanía es también soberanía alimentaria, soberanía es también que los trabajadores tengan derecho al acceso a la salud, al acceso a la educación, al acceso a los hospitales, a la comida, ¿sí? Entonces acá también estamos frente a una avanzada monstruosa de dimensiones casi catastróficas. Así es. Y como también las fuerzas son desiguales, también es el momento para ver dónde están los patriotas en este momento. Claro, lo que pasa es que han manejado muy bien la cuestión cultural, algo que el gran Arturo Jaureche, no viene mal recordarlo, que el 13 de noviembre fue el aniversario de su nacimiento, que es el Día del Pensamiento Nacional. Él describió con calidad mediana lo que se llamaba la colonización pedagógica, la colonización cultural, que ahora se da a través de desdibujar los principales actores, es decir, el pueblo ya no es el pueblo es el público, no es un ser humano encarnado, es un consumidor. Claro, si pasó de ser la gente a ser el público. Claro. Y si puede consumir, vale. El individuo, sí. Que no es lo mismo que hablar de pueblo. mal llamada meritocracia, es decir, vos te rompés el lomo, entonces vos valés. Entonces, si vos no llegás es porque no te rompiste el lomo, pero claro, no es lo mismo el tipo que nace en un country que el tipo que nace en una villa, porque la facilidad que tiene para acceder a determinadas cosas básicas, que es lo que pedimos nosotros, que son alimentación para tener un buen desarrollo, educación y sanidad, no es lo mismo la 31 que, no voy a poner el nombre de ningún country, pero ya sabemos lo que son los barrios cerrados, es decir,
Yo quisiera saber el señor presidente de haber nacido y toda la cohorte, la corte de los milagros que lo rodea, que han accedido a través de un excelente trabajo de lavado de cerebro a las altas magistraturas, de haber nacido en esas condiciones de pobreza, que aparte quieren retrotraernos, porque estamos viendo lo que significa ahora el debate por la reforma laboral. En el fondo ellos lo que quieren es abolir hasta el estatuto del peón. Es volver, porque ¿cuál es el esquema de ellos? Un país que sea agroexportador primario, y en ese país sobran 20 millones de habitantes. En el que nosotros queremos, faltan. Necesitamos 100 millones de habitantes. Pues necesitamos 100 millones de consumidores de los productos industriales que tenemos que hacer nosotros mismos. De las propias industrias nuestras. Ellos ni siquiera quieren ser colonia, ellos quieren... Colonia es un criterio romano de colono, de ocupación y producción. Ellos quieren ser un proyecto cartaginés o fenicio, una factoría periférica. Lo dijo el mismo presidente, queremos ser el supermercado del mundo. Claro, pero ni siquiera vamos a ser el supermercado del mundo, porque ya los alimentos los estamos comprando afuera. Estamos importando cítricos de Uruguay y estamos importando fruta fina de Chile y de carne de otros lados. Es decir, esto tiene que ser un territorio de saqueo en este aspecto. Ahora viene el litio, una vez que terminamos con la minería. Y el resto, entregar los campos que ya no existe, la vieja oligarquía, ahora son grandes consorcios para sojeros, es decir, monoproducción. Y el pequeño productor, los campos se están yendo al demonio, lo que es el chacarero, todo esto, que había cortado las rutas. Bueno, ahora que vayan a cortarlas nuevamente. Y la que se viene, no lo digo yo, lo dicen epígonos del liberalismo, como puede ser José Luis Esper. Muchachos, a este nivel de endeudamiento se viene un corralón. Sí, y no sabemos cuánto termina esto. Porque va a ser cuando la clase media en todo, media intelectualmente, media socialmente y media moralmente, pues le importa un bledo el resto, va a salir a la calle. Y ahí sí, ahí me pongo yo el uniforme de gendarme, ¿no? Ahí yo me pongo salgan ahora a cortar las rutas. Vamos a ver cómo es. Todo esto tiene que ver bastante con toda una cuestión de un... ¿Por qué? Porque ya no es liberación o dependencia, es patria sí, colonia no. Ahora esa cuestión de hablar patria sí, factoría no. Somos lo que era en el siglo V antes de Cristo los enclaves que tenían los fenicios en las costas de África, ¿no? Exactamente. El periplo del almirante Anubis, que es el que descubre justamente por primera vez los gorilas. Ahí está. Vamos un poquito, ¿qué te parece, Pepe? Si recordamos un poco esa prosa maravillosa que vos subiste a las redes, que tiene que ver con esa maravillosa letra que vos pusiste en la batalla de la Vuelta de Obligado. Lo que pasa es que la escribí, no la recuerdo de memoria. No importa, pero hablemos de eso, digamos, más allá de, es una manera de felicitarte por esa, públicamente, por esa prosa maravillosa que realmente a mí me conmovió cuando la leí, porque... el himno de Obligado, ¿no? Es decir... que esto es conmovedor porque existió es verdaderamente no solamente épico, sino que diría que es griego. La gente moría bajo la metralla inglesa y anglo-francesa. Se estaban utilizando por primera vez cohetes de fragmentación, que eran como bombas belugas actuales, llamadas cohetes La Congreve, un armamento absolutamente novedoso para la época, y los barcos que venían eran barcos blindados, a los cuales nosotros le tiramos con baterías de la época de la independencia. Sin embargo, esta gente iba muriendo y los espacios eran cubiertos inmediatamente por otros voluntarios, todos vestidos con uniformes netamente colorados, no solamente por ser uniformes de la Confederación. Hay una agrupación que se llama Patricios de la Vuelta Obligado, que actualmente existe, y el uniforme... de tal manera que no se viera la sangre, que se confundiera con el uniforme, de tal manera de no impresionar, y cantaban el himno nacional. Eso es lo maravilloso. Y morían cantando el himno nacional, y entonces eso es lo que yo pongo, que finalmente siguen tirando, y los marineros dicen, a ver si se pueden callar la boca y dejan de cantar, a ver si se dejan de cantar. Claro, porque eso es una polenta. Es una polenta porque era un himno griego, es más o menos lo que muestra justamente en los... la falange... la falange no, en los grandes teatros griegos, claro, donde figura el rapsoda y detrás hay un coro.
Y el coro es el que va marcando los tiempos. Es verdaderamente. El que da la fuerza. Ella es el que da la fuerza. Es el que da la fuerza. Justamente la falange que vos te referías, Marilina, avanzaba teniendo atrás pífanos y cánticos que eran los que daban la música. Ese es el sentido también de las marchas militares, ¿no? Que uno lo ve, por ejemplo, en grandes películas como la de Sergei Bondarchuk, cuando habla Gloria Ocasio de Napoleón, Waterloo, la guerra y la paz, lo que significan las bandas militares en el momento que tienen que avanzar las infanterías bajo la artillería, ¿no? Esto me remite también a las puebladas y a la guerra de guerrillas de Don Martín de Güemes. Sin lugar a ¿No es dudas. También. cierto? O sea que avanzaban 20 o 30 gauchos con las coberturas de cuero de los caballos y de sus piernas gritando como si fueran 200 o 500. Pero no solamente gritando, sino cantando vidalitas inclusive. Ajá. Inclusive del otro lado, de los unitarios, justamente, algo que repugnaba a ciertos doctores, entre comillas, era la actitud de la Madrid, que le gustaba mucho las costumbres bárbaras de los gauchos, y era su tendencia a cantar vidalitas por la gente de la tierra. Hablando de soberanía justamente y de la constitución de la Argentina, sería interesante referirnos no solamente a la vuelta de Obligado, sino a los tipos que posteriormente en el último siglo tuvieron bastante que ver con, no voy a utilizar el término la conquista del desierto para no herir a espíritus muy susceptibles, digamos, la consolidación de las fronteras interiores. Tipos maravillosos como el hombre que ingresa sobre territorios que todavía su soberanía de Estado-Nación estaban en discusión, para los que están, para Chile, para Argentina, inclusive había fragatas, como puede ser los territorios del sur, los ingleses y fragatas merodeando, ante el ejército, como es el caso del Perito Moreno, que son los que alguien definió como los geógrafos militantes, la misma imagen del capitán Piedrabuena, y esto viene a causa de lamentable episodio que estamos viviendo en este momento con el submarino San Juan, que ha desaparecido, que es, me refiero a la ocupación de lo que es la pampa marítima, del litoral marítimo. Él inclusive toma el Cabo de Hornos, que después lo perdimos, y dice, acá termina el dominio de la República Argentina, establece una base en la isla Pavón, e inclusive en la bahía de San Gregorio tiene una magnífica relación con los tehuelches, a los cuales le regala banderas argentinas que él mismo confeccionaba con lonas. Y el tercero también es que tiene que ver con el sur, porque fue el primer gobernador de Chubut, pero fundamentalmente en algo que nos olvidamos de la consolidación, o poco tratado, de las fronteras interiores, que es la ocupación del Chaco Austral, lo que es actualmente la provincia de Chaco, la provincia de Formosa, que fueron territorios nacionales, que es Luis Jorge Fontana. Hay un lago en el sur que se llama Fontana, y él es el que funda la ciudad de Formosa, y pierde un brazo peleando contra los indios, y es famoso el telegrama que le manda Roca, y le dice, estoy en Formosa, estoy en resistencia, dice, queda el Chaco Austral reconocido y le mando la definitiva, he perdido el brazo derecho peleando contra los huecúroes, pero con el que me queda he firmado la definitiva cartografía de la zona. A su vez, hay un telegrama que le manda Roca y que le dice el reguero de sangre, su brazo mutilado, la prosopopeya, poco de la época, ¿no? Pero que era linda, escribían lindos estos tipos. Constituye la senda por la cual avanzará el ferrocarril, el telégrafo, la escuela y la civilización. Hoy mismo firmado su despacho de teniente coronel. Y después lo mandan a Chubut, él va a lo que es actualmente el Corfo San Matías, recibe la goleta mimosa que traía a los galeses, crea una especie de armata Brancaleone que se llamaba Compañía de Rifleros del Chubut, que eran galeses, eran criollos, era un negro que había llegado del Brasil, 2 norteamericanos, 3 tipos que habían salido de la armata Brancaleone. Bueno, atraviesan todo lo que es la meseta de Somuncurá y llega al Valle Feraz, que en este momento es Gaiman, Trofaludoc, El Bolsón, uno de los lugares más bonitos de que es la zona de los galeses, donde uno va a comer la torta, el té galés y todo eso. Qué rica que son esas tortas. Pero lo interesante es que este hombre, Fontana, había sido discípulo de Germán Burmeister, el director del Museo de Ciencias de Buenos Aires, y era naturalista. Entonces había clasificado como 25 especies ornitológicas nuevas en el norte, y tenía libros,
Y él muere en Desamparados, una localidad de San Juan, cercana a la capital. Actualmente se expandió tanto San Juan como Buenos Aires, que tenía Flores lejos, que tenía su catedral, tenía su cementerio, ahora es un barrio. Desamparados ahora es un barrio de la ciudad de San Juan, donde tenía un pequeño museo de ciencias naturales y recibía a los colegios. Eran tipos maravillosos, eran tipos que no solamente eran guerreros, sino que también eran educadores, eran naturalistas, es decir, es la antítesis de ese ejército que conocemos después de 1955, ¿no? Espadones sin cabeza y sin el coraje de Lavalle. Hablando de eso... Perdóname, no, por favor, yo justamente que me das el pie, porque quería hablar de el apoyo que tuvieron los ingleses y los franceses también de parte de estos cipayos de acá, ¿no? Florencio Varela. Varela, el gobierno de Corrientes, acérrimo enemigo de Rosas, eternamente enemigo de Rosas, provincia que bueno, que estaba al mando de Madariaga, y también los unitarios exiliados en Montevideo, ¿no? Que inclusive le van a dar apoyo desde la prensa a esta invasión inglesa y francesa, ¿verdad? También van a recibir apoyo terrestre, ¿sí? No solo de la provincia de Corrientes. La escuadra inglesa va a recibir apoyo de parte del Paraguay, ¿sí? Que no estaba, que Francisco Solano López era el hijo en ese entonces del gobernador de Paraguay, ¿no? Que también le va a dar ayuda, lamentablemente, ¿no? Porque es como la parte oscura de Solano López, ¿no? Que nadie quiere. Tenía sus razones atendibles también, sí. Porque de lo contrario, la desembocadura del Plata le estrangulaba a ellos el comercio. Exacto. Hay que verlo, por ejemplo, el gobierno de Corrientes también tuvo un gran federal, que era Pedro Ferré, que tenía un proyecto industrialista referente a los astilleros. Yo integro el Instituto Juan Manuel de Rosas, yo soy rosista, pero tampoco soy un ciego. No, sí. Hoy me entero, por ejemplo, que en otro instituto, el Juan Manuel de Rosas de San Martín, un buen amigo que Julio Taño, que estuvo hace unos días acá. Sí, Julio, le mandamos un beso. Pepe es brillante, y sale un mono neural y grita, sí, pero es kirchnerista. Entonces, o el tipo no entendió lo que yo leo, pero pongamos el caso, yo no soy kirchnerista, soy peronista, pero pongamos el caso de que lo fuera. ¿Eso invalida mi inteligencia? Para nada. Entonces, estos son pensamientos binarios, que es propio del bolinazismo. Y estos tipos que se llaman, claro, el bolinazi, este tipo que se llama rosista, evidentemente no tiene ni idea de lo que fue la ley de aduanas porque está apoyando un gobierno que tiene una apertura indiscriminada. Entonces, es imposible razonar con esta gente porque mis diferencias no son ideológicas, mis diferencias son biológicas, porque son vertebrados inferiores. Y hablar con los estamentos más bajos de la escala evolutiva, y bueno, yo no puedo hacerlo. Pero lamentablemente se dan esas contradicciones, que un rosista se diga macrista y vendría a ser Moria Kazán y Graciela Alfano ahora ante la nueva conducción del episcopado, explicándole a los obispos cuáles son las virtudes de la castidad. Pero como la Argentina es el país del oxímoron, se dan estas cosas. Con todo respeto lo estoy diciendo de Graciela Alfano y a Moria Kazán, todo lo contrario. Estoy hablando del doble discurso. Sí. El doble discurso. Ahora estamos hablando, se están rearmando las Fuerzas Armadas comprando chatarra. Es decir, como siempre nos pasa en determinados gobiernos, o sea, nos tiran lo que ya no sirve. No, y aparte está la otra cuestión. Nosotros teníamos industrias para defensa que las destruimos. Destruimos la industria porque es estatal y después se la damos a un privado. Es lo de siempre. Porque hay que ver que los actuales integrantes de este gobierno que supuestamente prioriza la actividad privada han hecho sus fortunas con el erario público. A costa del Estado. A costa del Estado. Y en esto tomo justamente un pensador del país de nunca jamás para ellos, ¿no? Que es Estados Unidos, que es Noam Chomsky, que él planteaba para los ricos el Estado y para los pobres el mercado. Es decir, concretamente, les han sacado todas las retenciones, por ejemplo, al campo, y los alimentos no paran de subir. No paran de subir. Entonces, el laburante que tiene que ir a comprar, porque
estos negros planeros. Ahora díganme, con los planes, ¿ellos qué hacían? ¿Giraban la guita a los paraísos fiscales? No, se la gastaban. ¿Y en qué se la gastaban? Comprando puchos y galletitas en el kiosco tuyo que votaste en contra. Ahora lo tenés que cerrar. Ahora te jodiste. Porque no pensás, porque prendés la televisión y una cosa es que te malonee, por ejemplo, el que fue en cierta forma un intelectual orgánico en el estilo gramsciano, como podía ser Mariano Grondona, pero otra cosa es que te lave la cabeza a Feynman, Majul. Entonces eso te das cuenta que estamos retrocediendo ya a una escala protozoaria, que en vez de bajar de los árboles y estar la marcha erguida, volvimos a los 4 mangos y es el planeta de los simios, verdaderamente. Lamentable. El otro día, hablando de eso, justamente me hiciste acordar, Pepe, estaba viendo por YouTube, que está subido y es muy interesante, el debate Tosco-Rucci. Y sí. lo interesante de ese debate, aparte de que eran dos personas brillantes, tanto Agustín Tosco como José Ignacio Rucci, el nivel de preguntas, sí, y el nivel de preguntas que se le hacían a Tosco y a Rucci, o sea, el panel que le hacía las preguntas y que organizaba el debate, tenía un nivel intelectual que realmente ahora me asombra viendo programas como Fantino, como Los Imperdonables, ¿cómo se llama? Los Intratables. No sé. Yo digo, ¿cómo ha caído el nivel de nuestros periodistas? No de es nuestros... casual. Y no. No es casual porque el debate está es tal cual lo que vos decís y lo que está diciendo Daniel. El respeto. Exacto. Estaban hablando Tosco y Rucci. Cuidado, pesos pesados. El respeto entre los y el nivel de preguntas ellos. que le hacían. Ahora, el nivel de aridez mental que uno ve, la devastación neuronal que hemos visto, el nivel de indigencia cognitiva que tienen, por ejemplo, esos animales sueltos. Bueno, yo los veo 2 minutos, lo tengo que sacar porque me da en el hígado. Bueno, es un índice más de una degradación cultural que no solamente es acá. Yo afortunadamente fui invitado como profesor en varias universidades, concretamente en Valladolid, en Roma y en Milano. Y tuve oportunidad también de ver la erosión que se da, hablamos esto de los medios, que se da en Europa también, sí, y a nivel universitario. Es global, porque justamente la globalización, que no es otra cosa que un eufemismo para tratar el viejo concepto de imperialismo, pero ahora es la concentración de la información, que no es tanto Mañeto como se dice. Mañeto es una cuestión absolutamente doméstica y de cabotaje. Estamos hablando a nivel internacional, son las grandes cadenas, CNN, Reuters, etcétera, etcétera, que uno puede buscar a través de medios alternativos como las redes, con mucho cuidado, porque a las redes hay que pasarles el tramallo también, sí. Se vende mucha carne podrida, Totalmente. Inclusive del lado nuestro. Cuando digo el lado nuestro estoy hablando del, no voy a decir el campo Nacampomnia, pero estoy, digamos, los intereses de las mayorías. Sí, tenemos que ir a un pequeño corte. Listo. Y seguimos. Es muy interesante lo que estás diciendo porque nos introduce en algo que también todo nos remite Tiene a que la ver con la soberanía. soberanía. Vamos a escuchar primero a Alberto Merlo y en el próximo corte vamos a escuchar a Cita Rosa. Qué grande. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, un y gran 7,
navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Bueno, acabamos de escuchar al gran Alberto Merlo en el himno a la batalla de Obligado. Y qué lindo, ¿no? El Hermoso. himno, ¿no? Le da tanta también fortaleza, ¿no? A los soldados, que era lo que estábamos hablando hace un ratito. Es una creación de para- Miguel Brascó, que fue un gran humorista y después, bueno, se dedicó a la gastronomía y sobre todo a la catación de vinos. Pero él la escribió especialmente, que vamos a escucharla ahora, para Alfredo Citarrosa. Y las guitarras de Citarrosa son famosas porque son las únicas que continuaron y superaron las guitarras de Gardel. Exactamente, A yo la iba a hacer guitarra la de misma Gardel, referencia. Vos escuchás esas guitarras de Gardel y decís, ahí canta Sí. el mudo, y escuchás las de Citarrosa y Sí, ahí sí, viene- sí. Bueno, esa fue una creación justamente, un hallazgo, esta canción de Miguelito Brascó. Fue muy amigo de mi viejo, ¿no? En la época que se escribían estas cosas. Claro, era una época de Miguel Brascó donde existían grupos como Tacuara, está bien, medio enloquecido, pero hubo gente bastante interesante. Hay un libro muy bueno de Tacuara, sobre Tacuara, que lamentablemente no fue reeditado, de Roberto Mardini, que es Tacuara, la pólvora y la sangre. Y también son los comienzos del nacimiento de Guardia de Hierro. Claro, Guardia de son- Hierro con el Gallego Álvarez, que algún Sí. insolente como Feynman, que llamaban el bueno, porque el primo es el malo, que es el homúnculo ese que anda dando vueltas. Bueno, este es el filósofo que es más inteligente. Tiene un programa que no era malo. Sí. Había hablado de Guardia de Hierro o el peronismo mogólico. Y él mismo tuvo que aceptar que en esas épocas bravas, que eran las épocas del Bar La Paz, donde todos iban con la cultura del sobaco, que era llevar el seminario de Lacan debajo del brazo, pero en la cintura izquierda llevaban el bufo, había que bancarle una discusión sobre Hegel a un guardián. Con esto quiero decir que más allá de las diferencias, extremas en algunos casos, habían formación. Había, exactamente. Pero una ahora vos formación ves a los ideológica. compañeros también hay muchachos formados, ¿no? Porque todo el mundo así deslegitima, dice, ¿de qué querés? ¿Es de la cámpora? ¿Qué querés? ¿Es de Megafón? ¿Qué querés? ¿Peronismo militante? No, cuidado, muchachos. Hay gente bastante preparada. Yo lo veo en las charlas que tengo que dar y sobre todo en el interior, afortunadamente, y veo muchachos de 30 años. Claro, cuando uno envejece para los demás, no para sí mismo. Sí. Y cuando te mirás en el espejo no te das cuenta los años que tenés. Te das cuenta cuando ves una foto. Claro. Hoy cuando veo una foto mía, le digo, esto soy yo, ay Dios O mío. cuando tenés que hacer un esfuerzo que hace 10 años no te costaba. Obviamente. Pero incluso, bueno, intelectualmente, te das cuenta que ya sos un tipo grande, entonces, esto me pasa a mí en el Instituto Malvinas, que hemos reactivado, refundado, que lo hicieron François Lepot, Enrique Oliva, Fermín Chávez y otros tantos. Ahora lo hemos reactivado junto con Francisco Pestana, César Trejo, Beto González Azuray, la compañera Mariana Gadea. Y déjame pasar un aviso, el viernes, porque esto es público, en el Centro Cultural El Gran Lío, que queda en Viamonte 1550, abierto al público, va a venir a dar una charla Jorge Rulli,
Muy bien. Jorge sí. Rulli, que va a hablar justamente sobre Malvinas y sobre todo los temas de sobre Malvinas, obligado y soberanía, de una trayectoria impecable y sobre todo que él sí habla también de la cuestión de la soberanía alimentaria. Él ha estado en algún programa nuestro Sí. cuando teníamos en Exacto. televisión. Digo nuestro, pues yo fui parte también de Sí, eso. sí, sí. Hicimos una trilogía muy linda que hablamos con Rulli, hablamos con Bardini y hablamos con el compañero Aldo Dudevich, porque son con Pesos pesados de la pesos resistencia. pesados, pesados de aquella época. Entonces, ¿a qué voy? Que cuando vienen estos, yo veo muchachos de 30 años, de 25, 30 años, claro, yo ya cumplí 60, ¿no? Para mí son muchachos. Algunos a los 30 años ya son casi abuelos, ¿no? Sí. Pero con una gran formación. No es cuestión de legitimar. Sí, ni de generalizar. De generalizar. Porque también en el 73, en el 72, me acuerdo cuando fuimos a buscar a Perón, mi viejo viajó en el primer charter, yo era un pibe, todo esto, y escucho a los viejos bronces que decían, estos pendejos. Siempre fue así. Vos lo ves hasta en la cultura griega. Siglo V antes de Cristo, la juventud ya no nos escucha, todo esto se va al demonio. Siempre fue así. Siempre fue así. Sí, no pierdo las esperanzas. Y sobre todo, cuando yo veo las inquietudes, inclusive de gente de pocos recursos, yo trato de ir, pues me dice, compañero, no podemos invitarlo, que esto y aquello. Le digo, no, yo me garpo el pasaje. Ahora decime, ¿tenés algún tinglado? Yo me voy con una bolsa de dormir y a Polillo ahí, a la edad que tengo y todo, no tengo ningún problema. Choripán y escabio con ustedes no va a faltar. Pero veo entusiasmo, vengan a hablar. Claro, eso es importante. No es que vengan de Buenos Aires, nos llaman de todos lados. Hay un reservorio de gente bastante interesante en el interior. No quiero perder lo que hablábamos antes perdón. del tema de la globalización, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver con lo que yo llamaría, que también tendríamos que agregar, la soberanía educativa, ¿no? Sí, Sí, es netamente. Porque muy importante. creo sí. que tiene que ver con toda esta nueva cultura globalizada y con este instrumento de dominación que son las redes sociales, que surgieron, digamos, como una necesidad del ejército de Estados Unidos y de Inglaterra para comunicarse más rápidamente con sus tropas en los distintos frentes, y que bueno, ahora es un instrumento con el cual nos controlan también. Exacto, para mí yo las llamo las herramientas embrutecedoras, las redes sociales, Facebook, ¿sí? Porque la gente ahí habla, discute, a veces hay gente que realmente expone cosas muy interesantes, ¿sí? Pero lamentablemente eso ya va quedando atrás y se cambió por la chicana, la puteada fácil, y que aparte, que esto lo señala muy bien el gran filósofo Bauman, es una cultura líquida. Él lo llama así, ¿por qué? Porque es una cultura en la cual vos puteás a alguien por las redes, pero nunca llegás a conocerlo. Entonces eso queda ahí como que nunca vas a enfrentar a alguien abiertamente, ¿no? Entonces ahí hay también toda una red de dominación de las mentes, ¿no? Porque la formación no es muy necesaria para putear a alguien y la argumentación tampoco, ¿no? Incluso cómo se degrada la escritura. Hablando Exacto. del elogio que hice a la escritura del compañero que nos acompaña en el programa, vos lees cosas en las redes que por la rapidez que a veces uno escribe o lo que sea, que por ahí no podés corregir, y es como que se va degradando el lenguaje, porque el escribir es una manera también de potenciar y de enriquecer tu manera de expresar. Sin lugar a duda, pero también en la radio y en la televisión, cuando vos ves que en vez de decir cuán lejos, te dice qué tan lejos, que es and long, es decir, estás haciendo una traducción inmediata del inglés sin saber el inglés. Cuando te sail, le digo, sale, pero acá no se puede salir. No, señor, está vos sabés, yo speak English, te pones a hablar inglés y no hablar inglés. Yo coincido con, no solamente lo que dice Bauman, Marilina, esto también lo decía Humberto Eco cuando decía que Internet lo que había dado era darle universalidad a la palabra del imbécil de la aldea. Es decir, vos estabas, viste, en un pueblito, no voy a decir Temperley, no quiero ofender a nadie, pero qué sé yo, pueblito a las montañas, puede ser Costa Doneglia, donde nació el papá de... Yo porque estuve hace poco, chiquitito, ahí metieron en las montañas, en la Liguria, en las montañas de Italia, y que tienen una sola taberna. Entonces viene el boludo del pueblo.
toma un vino y empieza a decir pavada. ¿Y vos qué haces? Cállate, Gil, ¡paf! Le das un bife y otra cosa. Ahora, con la internet, el tipo, esa gilada llega hasta la base Marambio. Claro. Pero antes, vos también tenías los pasquines, que viene de pasquinel. Es decir, también tenías la degradación a través de la prensa. La prensa amarilla viene justamente del pulp, que era de rezago del papel, con el cual hicieron toda una campaña de concientización de la opinión pública norteamericana para ir a la guerra contra España, que es el momento de la máxima expansión norteamericana que llega a sus fronteras naturales del Atlántico y del Pacífico, y se cambia el traje de cowboy por el uniforme de marine. Y ahí toma el Mare Nostrum de ellos, que vendría a ser, que es el Mar Caribe, Puerto Rico, Cuba, sobre la cual sigue teniendo una base importantísima que es Guantánamo. Dominan todo el Pacífico a través de agarrar Filipinas y la isla de Guam, que es una isla chiquitita que tenía España, que la habían conseguido por Alemania, pero que es estratégica porque domina todo el Océano Índico, y no es casual que desde la isla de Guam es donde sale el Enola Gay con las bombas nucleares para tirarlas en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, para eso hubo que crear todo un clima. No existían los medios electrónicos como ahora, que como bien dice Marilina yo me estoy acordando del Gran Hermano, pero la novela de Orwell, sí, en la cual vos tenías fantástico. una cámara hasta en el baño. Claro. Entonces Ya no hay vos intimidad. estabas así y dices, usted tiene que comer más verduras, porque su tránsito intestinal es bastante lento. Porque te estaba mirando mientras hacías popó y decían, Sí, escúcheme, usted tiene el intestino perezoso. No es que ya te miraban cuando hacías el amor, te miraban cuando hacías pipí o cosas peores. Bueno, es un poco el Gran Hermano. Totalmente. Es un poco el Gran Hermano. Pero antes te dominaban, y si no era a través de la prensa, Pulitzer tuvo bastante que ver en todo esto. Ahora existe un premio, pero en cómo lo manejaban. ¿Cómo manejaban a las mayorías analfabetas? Porque no todo el mundo tenía acceso a la educación. Acá no nos olvidemos que la educación universitaria gratuita, la gilada cree que se debe a la reforma universitaria del 18. No, fue un decreto de Juan Domingo Perón, y es la creación de la Universidad Obrera, que actualmente es la Universidad Tecnológica. Sí, sí. Ahora sí. todo eso es ocultado. Entonces, claro, porque te distraen con cualquier gilada. Es decir, desde el momento que hemos llegado a que una venerable señora de la época del Paleolítico, como Mirta Legrand, es formadora de opinión. No, pero vos ves justamente lo que son los... El otro día me tomé el trabajo de ver un fragmento de Almorzando con Mirta Legrand. Es un programa político. Totalmente. Esa señora es una operadora política. Es una operadora política. Hoy casi todos los programas así, inclusive Intratables y todos esos, son programas que bajan una determinada línea y tiran una determinada basura al éter, digamos. Sí. No, y aparte han descubierto a través, no sé si será Durán Barba o quién es, pero que una de las formas de llegar al vulgo es a través del chimento. Claro. Y ustedes ven, claro, el chimento, ustedes saben con quién Pampita le está metiendo los cuernos a fulano, saben a quién la encontraron, que viejo que soy, voy a hablar de zaguán. Pues ya nadie lo hace en los zaguanes. No. Iba a hablar de amueblado Otelo. Amueblado. No, amueblado, perdón, eso de Carlos de la Púa, que lo digo como historiador. Pero un telo, tirame unos mangos para agarparme el telo, esto que ya no lo utiliza. Bueno, ¿saben a quién vieron entrando en el telo fulano de tal, con un cochazo bueno, esa misma técnica, y uno lo ve en Intrusos, Intratables, no me acuerdo qué es la mecánica chimenterial, la utilizan en política. Claro. Y eso llega. Y hay horas y horas de programas que alguien dijo una frase contra X, entonces después hay horas de programación Sí. que siguen durante toda la Y te semana. lo repiten, porque antes vos tenías, por ejemplo, a las 11 de la noche, un cura que decía, ha llegado el momento propicio para la meditación y la toma de conciencia. ¿Dónde tiene la mano ahora? Sáquela de ahí, asquerosa, una cosa por el estilo. Ahora no, ahora es 24 horas. Pero es 24 horas. Por eso digo, en la cual te ponen atontamiento. una mina bastante entrañada, con un lescote, es decir, que esto llega al adolescente y al viejo verde como yo, que con tal de ver ese escote y una cosa por el estilo, te queda clavado, y la mina te baja el cassette. No voy a dar nombres ahora, ¿no? Hay una rubia, Débora, que es con una cara de mala que la tengo, pero es una cruela de débil que
Yo para tener una sádica o necesaria pasión, y no es boluda. Por algo fue la mina de Fontevecchia, ¿no? Pero esa va marcando y va bajando. Después otra que ella es horrible, que es Natasha, es del diario Clarín, de un impronunciable el apellido, pues de origen polaco, judío, que es la vocera de los Kelper prácticamente. Ella habla ya directamente de los Kelper como si fuera un país aparte. Y después, lamentablemente, y no voy a dar el nombre porque lo quiero mucho y porque es un amigo y es compañero, le digo, ¿qué haces ahí? Tengo mal un hijo mío, mi familia está así, qué sé yo, y tengo que laburar. Obviamente, yo lo entiendo, pero por lo menos te lo dice. Pero por lo menos no baja línea, son ellos que tratan de estar... y después tenés otros que son directamente impresentables. Tirar contra todos los que trabajan en esos medios. Porque hay que vivir también. Que laburar. No, obvio. Pero hay algunos que realmente, no como dice otro periodista, no te piden tanto. No te piden tanto. Ahora, cuando vos no tenés el manejo de los medios, verdaderamente, no voy a caer en esto de la ley de radiodifusión, la ley de medios, todo, pues nunca le entendí bien cómo estaba hecho. Aparte de si el combate lo vas a librar con 6, 7, 8, ya perdiste esto de entrada. Pero quiero decir que una de las formas justamente de generar nacionalidad y ciudadanía, que eso es justamente la soberanía, es el manejo, no digo el manejo, sino garantizar la pluralidad de los medios. No digo manejo. Yo no tendría inconveniente en este momento, en este programa, sentarme a hablar con una persona que respeto mucho y está en las antípodas mías, con Federico Pinedo. El hermano no, el hermano es íntimo amigo mío y compañerazo. Pero con ciertos adversarios políticos, no tendré, inclusive para discutir de historia y todo esto, no tengo... Pero que sí, garantícenme a mí la posibilidad de poder decir, expresar lo mío. Bueno, y esta pluralidad no existe. Yo no sé qué piensan del doctor Zaffaroni, pero dijo una frase muy interesante en un discurso que dio hace poco, que la verdadera imparcialidad dentro del Poder Judicial es las diferencias ideológicas, ¿no es cierto? O sea, es que haya distintas visiones y distintas miradas como para poder realmente garantizar la imparcialidad, porque si vos tenés un Poder Judicial monocorde, como en este caso, dependiendo del Poder Ejecutivo, o sea, el derecho no crece, digamos, y no hay nuevos derechos. Eso yo creo que es en todo el campo del conocimiento. Exactamente. No hay pero el campo del conocimiento criterio. inclusive hasta en las ciencias exactas, que no son tan exactas. No son tan exactas. Porque cuando yo recuerdo cuando tenía que cursar matemáticas, estoy hablando cuando la cuajera era postre, como decía mi abuela, ¿no? Pero me acuerdo que había determinados teoremas que tenían demostración por el absurdo, ¿no? Como decía Tertuliano, ¿por qué es verdad? Y es verdad porque es absurdo. Entonces en todo existen no digo dos verdades, la verdad es una sola. Pero para llegar a esa verdad hay múltiples enfoques porque la realidad es poliédrica. Y nosotros como historiadores, es decir, obviamente yo tengo mis simpatías en el campo histórico y en el campo ideológico, pero no puedo imponerla como un dogma. Porque no se trata, cuando uno hace revisionismo, de reemplazar un panteón por otro y estampitas por otras. Entonces, vos tenías la estampita de Rivadavia, bueno, se acabó. Ahora te voy a dar la estampita de Ciriaco Cuitiño. No es así. La realidad es mucho más complicada, más rica inclusive. Exactamente. ¿No? Bueno, de ahí surge luces y sombras de nuestra historia, ¿no es cierto? O sea, para mostrar todos esos matices que tienen los hechos históricos y los personajes históricos, porque a veces en un determinado contexto histórico toman una decisión que quizás en otro contexto uno dice, pero ¿cómo? Si antes decidió esto y ahora está decidiendo algo que se contrapone, pero el contexto es otro. Digamos, sí. ¿No es cierto? Por eso son también las continuidades y tensiones, no luces y sombras, ¿no? Exactamente. Las tensiones, las continuidades, las rupturas, porque así están dadas. Depende, claro, del contexto histórico, si el mismo personaje, qué resoluciones hubiera tomado. Claro, las condiciones del contexto cambian, o sea, y bueno, como decía un sabio general, la política internacional es la política que sirve y la nacional de alguna manera tiene que ir en consonancia, ¿no es cierto? Lógico. Sí, es muy importante esto también del contexto porque aparte nosotros siempre sostenemos que la historia no es lineal, ni tampoco es una cuestión cronológica de causa-consecuencia, sino que es mucho más, los procesos históricos son mucho más complejos como este que estamos analizando ahora, que es
el Día de la Soberanía, la batalla de la Vuelta de Obligado, que se enmarca en todo un contexto internacional que es, digamos, la imposición del libre cambio, ¿no?, por parte de las grandes potencias hacia los estados periféricos, ¿no? Ahí tenemos esta cuestión de que se va delineando ya, se empieza a formar esta división internacional del trabajo, ¿no? Esta cuestión de imponer las mercancías, ¿sí? Y buscar mercados a como dé lugar, y ahí entra, digamos, también esta batalla que fue por, como decía el compañero Aspiri, la libre navegación de los ríos interiores, que era lo que realmente... Los barcos que vienen acá vienen todos cargados de mercadería, ¿sí? Eso no es un detalle menor. 90 buques mercantes, sí. 20 de guerras, pero 90 buques mercantes. Ahora fíjate lo que son las continuidades y rupturas. Estábamos hablando del Perito Moreno. Sí. Perito Moreno es José Pascasio Josué Moreno. Francisco Pascasio Josué Moreno. Por eso dicen Francisco Perito Moreno. No, es Pascasio porque nació el día de San Pascasio. Ahora, ¿por qué se llama Josué? Porque el abuelo materno era Joshua Twites y fue un inglés comerciante que venía en uno de los barcos, no de la Vuelta de Obligado, sino de las invasiones inglesas. Claro. Lo que pasa es que después se casó con una criolla, tuvo una prolífica descendencia y murió estribando entre los dedos, ya ni siquiera como un gaucho, como un indio. Es decir, lo que yo siempre digo, vinieron a ganarse la tierra con una bayoneta y la tierra se los ganó a ellos. Pero a qué viene, que son estos procesos que Marx lo denominaba como el topo de la historia. Vos lo ves al topo que se te mete, pero no sabés por qué lado te va a salir. Claro. Entonces se dan estas cuestiones de continuar, que no son, estoy tomando lo que dice Marilina, la historia no es lineal. Pues si no es fácil, la haces con una regla de cálculo. Sí. Y vos tenés justamente los imprevistos. Los imprevistos son que estaríamos viviendo esta situación si Néstor Kirchner no hubiera muerto. Así son. Si no hubiera muerto, no hubiera estado Cristina. Entonces, ¿cómo hubiera sido la política? Yo creo que hubiera sido completamente diferente. Totalmente. Es más, no sé cómo hubiera sido, pero hubiera sido diferente. Entonces vos tenés esos imprevistos. El imprevisto puede ser que te venga un tsunami. El imprevisto puede ser lo que tuvo Perón en el segundo gobierno, 2 pésimas cosechas. Sí. Los imprevistos pueden ser 1000 cosas. Los imprevistos puede ser que te quiebre. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis mexicana? Hace un tiempo, estoy hablando de cómo se ven. No se sabe. Es decir, la historia también es un meteorito que se te cae en la cabeza. Tal cual. Los imprevistos puede ser que pisaste mal el jabón y te rompiste la cabeza contra el borde del inodoro, porque lamentablemente así existen. Exacto. Obviamente, eso no significa que dejemos todos a la mano de Dios, porque claro, no, dejad los camellos, no, como dijo el profeta, atad bien los camellos y después confiate en Alá. Claro. Pero no lo podés estar todo asegurado, perdón. No, está bien, Pepe. Digamos, a todo esto, y también me diste el pie para nombrar a un gran historiador que se llamaba Fernand Braudel, que él analizaba todos los procesos históricos, inauguró una categoría que es la larga, la larga historia de Braudel. ¿Por qué? Porque él analizaba, por ejemplo, no sé, las revoluciones civiles inglesas, a partir de un primer tiempo que él lo llamaba tiempo geográfico, que es un tiempo que pasa muy lentamente, que es casi imperceptible, en el cual el ambiente determina mucho los comportamientos humanos, ¿no? Y los comportamientos de la población. Un segundo tiempo al que él lo llama económico-social, que avanza un poquito más rápido, y el último tiempo, que es el tiempo de los acontecimientos. Y este es el tiempo más imprevisible de todos, ¿no? Porque ahí pueden aparecer hechos de todo no estaban en los que no planes estaban, de nadie. exacto. Entonces es muy interesante el análisis de Braudel. Bueno, nos quedan 2 minutitos, así que nos vamos a despedir con el tema de Sí. Citarrosa. Con Citarrosa, ¿Les parece? Un grande. Sensacional. Ferdinand Brunel, me Sí. hace acordar mis estudios de cuando estudiaba el profesorado y licenciatura en historia. Lindo cierre, ¿eh? Muy Estamos bien. recordando un hermano oriental. Gracias, Pepe, por tu presencia. Vengo de la constitución del Instituto Regional Artiguista que se hizo el 1 de noviembre en Montevideo, con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, que estaba Pepe Mujica, y el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos,
que en el regimiento de Blandengues, cuando habló, yo casi me caigo de espaldas. Parecía Chávez. Parecía Chávez. Gracias, Marilina. Bueno, Mi nombre gracias. es Daniel Mojica. Gracias, Camilo. Nos vamos con Cita Rosa y el himno a la vuelta de Obligado. Hay una con los franceses, quien los pudiera, quien los pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los parió a los gringos una gran 7, navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al puente.